En los actos administrativos, la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, indicó que conforme a lo anterior, la interesada o el interesado acredita un total de 12.936 días laborados correspondientes a 1.848 semanas. Presenta una relación de tiempos que no fueron cotizados al Instituto de los Seguros Sociales, que fueron certificados mediante CETIL y dan cuenta de que inició actividades el 25 de marzo de 1977 de manera interrumpida y lo hizo hasta el 31 de diciembre de 1994, laborando para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la Unidad Administrativa de la Dirección de Impuestos y Deudas Nacionales, que fueron los aportes hechos en su momento a la Cajanal. Hoy en día, pues sustituyen sus obligaciones por la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Patronales de la Protección Social. Todo esto está acreditado por la copia de la cédula para el caso de la fecha de nacimiento y de la edad. También las resoluciones emitidas por Colpensiones. El reporte de semanas cotizadas actualizado hasta el 8 de mayo del 2023, que fue expedido por Colpensiones, copia de la cédula de ciudadanía de los certificados CEPTIL, expedidos por la Administración Local de Impuestos y Aduanas Nacionales de Barranquilla y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tal como se puede observar en el archivo 4 y en el archivo 8 del expediente electrónico. El 14 de enero del 2022 se solicita reliquidación de la pensión de vejez. Pide que se tengan en cuenta los tiempos cotizados desde el 25 de marzo de 1977 hasta 30 de junio del 2013 con los empleados del Ministerio de Hacienda y Unidad Administrativa Especial de la DIAN, conforme al acuerdo 04990, teniendo en cuenta la acumulación de semanas cotizadas a Colpensiones y los tiempos laborados a las entidades públicas. Y encontramos la resolución SV 65.814 del 8 de marzo del 2022, donde la Administradora Colombiana de Pensiones niega la reliquidación de la pensión, alega que no tenía las cotizaciones al Instituto de los Seguros Sociales antes del 1 de abril de 1994, pero sí precisa que tiene o cuenta con 1.849 semanas cotizadas. Sobre el régimen de transición, el artículo 36 de la Ley 100 del año 1993 es la norma que efectivamente incluyó este régimen de transición y previó una serie de circunstancias. Dice la norma, abro comillas, la edad para acceder a la pensión de vejez continuará en 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. La edad para acceder a la pensión de vejez tiene el tiempo de servicios, el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tenga 35 o más años de edad si son mujeres, o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será el establecido en el régimen anterior al cual se encuentran afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. También es la norma que el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que le faltaran 10 años para adquirir el derecho será el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para ello o el cotizado durante todo el tiempo si eso fuera superior, actualizado anualmente con base en la variación de índice de precio del consumidor según certificación que expida el DAN. Hasta ahí está consignado lo regulado en la Ley 100 de 1996, artículo 36. El artículo 12 y 13 del decreto 758 de 1990, que es el aprobatorio del acuerdo 04990, pues indica cuáles son los requisitos para la pensión de vejez. También habla de esa norma, en qué momento empieza su causación y su disfrute. Es el artículo 12 que tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan las siguientes características: 60 o más años de edad si es varón o 55 o más años de edad si es mujer, un mínimo de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas o haber acreditado un número de 1.000 semanas en cualquier tiempo. El artículo 13 dice que la pensión de vejez se reconocerá a solicitud de la parte interesada, reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria la desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma.
pero que para su liquidación se tendrá en cuenta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo. La información documental aportada dan cuenta que al 1 de abril de 1994, fecha que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones en Colombia, Fabiola Isabel Jiménez de Lengua contaba con 41 años de edad, pues nació el 13 de diciembre de 1952. Arribó a la edad de 55 años en el año 2007, por lo que en principio estaría en las condiciones previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. No obstante, el artículo 48 de la Constitución Política fue modificado o adicionado por el Acto Legislativo 01 del 2005. Y en el parágrafo transitorio cuarto dice que el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y de demás normas que desarrollen dicho régimen no podrá extenderse más allá del 31 de julio del 2010, excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen además tengan cotizadas al menos 750 semanas o es equivalente en tiempo de servicio a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. También indica que los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 del año 1993 y las demás normas que desarrollen dicho régimen. Para el caso que nos ocupa y bajo ese entendimiento, encontramos que al 31 de julio del 2010 la demandante contaba con 58 años de edad y ya tenía 1.727.7 semanas cotizadas a pensión. Es decir, sumando los ciclos reconocidos a Colpensiones, en el reporte de semanas cotizadas a pensión actualizado el 8 de mayo del 2023, 815.2 semanas y los tiempos reportados a entidades públicas, conforme a las certificaciones del CERTIL obrantes en el expediente reconocidas por Colpensiones en las diferentes resoluciones, 912.5 semanas. Entonces, cumplió con los condicionamientos legales antes del 31 de julio del 2010 para acceder a la pensión anhelada en los términos del artículo 12 del Acuerdo C49 del año 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Revisadas las publicitadas resoluciones expedidas por Colpensiones, extraña el despacho la razón por la cual no se tuvo en cuenta el Acuerdo 049-90, artículo 13, es decir, indicando todas las semanas cotizadas al momento del reconocimiento pensional. Ahora bien, se encuentra probado y aceptado que mediante el radicado número 2017-260-8578 del 28 de noviembre del 2017, Colpensiones recibió expediente pensional resolución 8724 del 9 de noviembre del 2017, por la cual la DIAN ordena retirar a la señora Jiménez Lengua Fabiola Isabel y dice que es a partir del 1 de abril del 2018. Razón por la cual será a partir de esa fecha que se estudiará el eventual reconocimiento de las diferencias pensionales causadas a favor de la demandante, para proceder a verificar si opera o no su solicitud o si se accede o no a su solicitud y lo que tiene que ver con la inclusión en nómina. Como nos encontramos estudiando una reliquidación de la pensión de vejez, es del caso entonces traer a colación lo expuesto por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, cuando hace un estudio y se refiere a la sumatoria de tiempos de servicios públicos con o sin cotizaciones al Instituto de los Seguros Sociales en el marco del Acuerdo 049 de 1990. Abro comillas, dijo la Corte. En este punto es oportuno señalar que la jurisprudencia de esta corporación ha adoptado la improcedencia en la sumatoria de semanas cotizadas al Instituto de los Seguros Sociales con tiempos de servicios públicos a efectos de acceder a la pensión de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, bajo el entendido de que esta normativa no previó expresamente la posibilidad, como sí lo hizo unos años atrás la Ley 71 de 1988. En este sentido, la Sala predicó que la pensión de vejez del Acuerdo 049 de 1990 solo podrá configurarse con el cumplimiento de las edades mínimas allí previstas y un mínimo de 500 semanas de cotización en los últimos 20 años anteriores a estas o 1000 semanas en cualquier época,
bajo el presupuesto que estas fueran efectivamente aportadas al Instituto de los Seguros Sociales en los términos fijados por sus reglamentos. Asimismo, la jurisprudencia de la Sala de Casación del Trabajo resaltó que el legislador en el año de 1993 dispuso el cumple de tiempos públicos y privados para el acceso a la pensión de vejez a través de lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo que este resultaba aplicable a las pensiones gobernadas en su integridad por esta normativa. Puntos suspensivos, más adelante dijo la Corte. No obstante, ante un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior precedente jurisprudencial para establecer que la pensión de vejez contemplada en los acuerdos 049 de 1990, aprobada por el decreto 758 de la misma anualidad aplicable por vía de régimen de transición de la Ley 100 de 1993, puede consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al Instituto de los Seguros Sociales y Colpensiones y los tiempos laborados en entidades públicas. Para modificar tal criterio jurisprudencial debe destacarse que, tal como lo ha indicado la jurisprudencia de esta corporación, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 tuvo como finalidad esencial proteger las expectativas legítimas de quienes están próximos a pensionarse a fin de que estuvieran cobijados por la legislación precedente en los aspectos definidos por el legislador. Puntos suspensivos, cerramos comillas, hasta ahí lo de la Corte. Bajo este entendimiento resulta claro que la corporación en cita admitió la sumatoria de tipos cotizados al Instituto de los Seguros Sociales o Colpensiones con los laborados a favor de entidades públicas, criterio que se acompasa al sostenido por la Corte Constitucional desde la expedición de la sentencia de tutela número 090 del 17 de febrero del 2009 y recogido en sentencia de unificación número 769 del 6 de octubre del 2014, decisión de la cual se resaltan las siguientes conclusiones. Abro comillas. Dijo la Corte: el cómputo de las semanas cotizadas es un aspecto que quedó consagrado en la Ley 7 de 1993, precisamente para dar soluciones a la desarticulación entre los diferentes regímenes que durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos de servicios con diferentes empleadores, reduciendo notablemente la posibilidad de los trabajadores para acceder a la pensión de vejez. De conformidad con los precedentes jurisprudenciales designados en la parte considerativa de esta sentencia, para efectos de reconocimiento de esta prestación es posible acumular los tiempos de servicio cotizados a las cajas o fondos de previsión social con las semanas de cotización efectuadas del Instituto de los Seguros Sociales, por cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990. Por otro lado, según se decantó en esta providencia, por la postura que mejor se ajusta a la Constitución y a los principios de favorabilidad y pro homine y que maximiza la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, tal acumulación es válida no solo para los casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier tiempo, sino también para los eventos en los que se demostró haber reunido un total de 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida. Cierro comillas. En adición, la Corporación de Cierre de la Jurisdicción Ordinaria, en otra decisión, la que se dictó en el recado número 72.425 del 8 de julio de 2020, explicó que resulta viable la reliquidación de la pensión de vejez a las que le sean aplicable el Acuerdo 049-90 por régimen de transición de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta las semanas efectivamente cotizadas al Instituto de los Seguros Sociales y los tiempos laborales en entidades públicas, sumatoria de tiempos de servicios en los sectores públicos y privados. Así las cosas, sea lo primero, indicar que Colpensiones, mediante la resolución SV o 75.087 del 21 de marzo del 2018, ingresó en nómina de la prestación y lo hizo a partir del 1 de abril del 2018, reconociéndola allí 1.849 semanas cotizadas. Por ende, el monto de la prestación que en su momento dio a reconocer Colpensiones, pues es del 90% del ingreso base de liquidación en los términos del artículo 20 del Acuerdo 049-90.
Siendo así, resulta procedente la reliquidación pretendida. Por lo tanto, la mesada inicial a partir del 1 de abril de 2018 corresponde a 3.127.981 pesos, toda vez que no fue objeto de discusión el ingreso base de liquidación aplicado por la administradora del régimen de prima media al momento del reconocimiento pensional. Esto es la cifra de 3.475.534 pesos, surgiendo procedente reconocer a la demandante y, por consiguiente, condenar a la administradora colombiana de pensiones y prepensiones a reconocer y pagar las diferencias pensionales que resulten de la reliquidación de la pensión de vejez a razón de 13 mesadas anuales. Vamos a verificar entonces si hay algún retroactivo con ocasión a las diferencias que ha generado esta sentencia, y estudiaremos también el último problema jurídico referente a las excepciones, y especialmente lo que tiene que ver con la prescripción. Porque la administradora colombiana de pensiones y prepensiones alegó en su defensa la excepción de prescripción sobre cualquier derecho que eventualmente se hubiera causado a favor de la convocatoria a juicio y que haya reclamado por el transcurso del tiempo. Y las disposiciones aplicables, pues, es el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Así las cosas, rememoramos entonces, y mediante resolución SV 75.087 del 27 de marzo del 2018 se reliquidó el ingreso en nómina de la prestación y se hizo a partir del 1 de abril del 2018. Se le reconoce 1.849 semanas por un ingreso base de liquidación de 3.475.534 pesos. Le aplica una tasa de reemplazo del 78.13% y le aplica la ley 797 del 2003. Así es. Y en atención a que la parte demandante, el 14 de enero del 2022, eleva reclamación administrativa pidiendo la reliquidación de la pensión de vejez, solicitando que fueran tenidos en cuenta tiempos públicos laborables aplicados por régimen de transición, y la solicitud que fue negada por medio de la resolución SV 65.814 del 8 de marzo del 2022 y del 29 de marzo del 2022. Que fue la fecha entonces en que se interpuso precisamente la presente demanda. 8 de marzo del 2022 le niegan su solicitud y el 29 de marzo del mismo año, es decir, en el mismo mes inclusive, pues se demanda. Por lo que se configura parcialmente el término trienal extintivo sobre las diferencias adeudadas y causadas con anterioridad al 14 de enero del 2019, es decir, 3 años anteriores a la fecha en que se elevó la reclamación. Lo anterior, teniendo en cuenta el expediente administrativo y el acta de reparto que se encuentra en el archivo 2, 4 y 8 del archivo 5 del expediente electrónico. En ese orden de idea y haciendo el cálculo correspondiente entre las diferencias, desde el 15 de enero del 2019 hasta el 31 de mayo del 2024, arroja un total adeudado de 32.969.564 pesos, y esa será también la condena por retroactivo que se indicará en la parte resolutiva y se ordenará a pagar las colpensiones, reconociendo pues la mesada pensional en los términos aquí indicados después de esta liquidación. En su totalidad pues debe ser reconocida. En lo que tiene que ver con los intereses moratorios, que los establece el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, norma que indica que a partir del 1 de enero de 1994, en caso de demora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de su obligación a su cargo, y sobre el importe de ella, una tasa de interés moratorio vigente al momento en que se efectúe el pago. Frente a este tema, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que en el evento de los reajustes o reliquidaciones pensionales no hay lugar a la imposición de interés moratorio, lo dijo una sentencia, la número 33.330 del 14 de marzo del 2018. En consecuencia, como en este caso, el tema versa sobre una reliquidación pensional,
en este caso una pensión de vejez, se observará Colpensiones del pago de los intereses moratorios. En el tema de la indexación, que sí quedó consignada en los problemas jurídicos a resolver, al no poseer los intereses moratorios sobre las diferencias endeudadas, deben pagarse debidamente indexadas con el fin de recuperar el poder adquisitivo de la moneda, atendiendo a que la actuación monetaria es un método, o la actualización monetaria es un método utilizado para minimizar los efectos de una economía inflacionaria, evitando así la pérdida del valor adquisitivo, y para ello se debe aplicar la siguiente fórmula: R igual a RH por índice final dividido por índice inicial, en donde el valor presente, que es R, se determina multiplicando el valor histórico, que es RH, que es el valor de las diferencias pensionales causadas en forma periódica, por el guarismo que resulte de dividir índice final de precios al consumidor certificado por el DANE sobre inicial, tomando como inicial la data en que se causó la mensualidad pensional y final la fecha en que se haga efectivo el pago. Las demás excepciones que fueron alegadas por Colpensiones, atendiendo a la forma como se ordena el reconocimiento, pues se declaran no probadas. En el tema de costas, pues debía asumir las costas la administradora colombiana de pensiones y Colpensiones a favor de parte demandante. Ordeno que por secretaría se liquiden y se incluya como agencias en derecho la suma de 1.500.000 pesos. En el tema del grado jurisdiccional de consulta, en los términos del artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por salir esta decisión adversa a los intereses de la nación, representada por la administradora colombiana de pensiones y Colpensiones, se concede el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones con el fin de que el Honorable Tribunal Superior de Bogotá en su sala laboral revise la sentencia que me encuentro dictando en la tarde de hoy. Decisión. El mérito del expuesto del juzgado 30 oral del circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoría de la ley, resuelve. Primero, condenar a la administradora colombiana de pensiones y Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez otorgada a Fabiola Isabel Jiménez de Lengua bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, a partir del 1 de abril de 2018, cuantía inicial de 3.127.981 pesos, equivalente al 90% del ingreso base de liquidación, a razón de 13 mesadas al año de conformidad con lo expuesto en la parte de móvil. Segundo, condenar a la administradora colombiana de pensiones y Colpensiones a pagar a la señora Fabiola Isabel Jiménez Lengua las diferencias pensionales causadas con ocasión a la reliquidación ordenada en el numeral anterior, calculado al 31 de mayo del 2024, en la suma de 32.969.564 pesos, suma que deberá pagarse debidamente indexada con arreglo a la fórmula indicada en las consideraciones de esta sentencia. Valor pensional que para el año 2024 asciende a la suma de 4.444.446, que se deberá seguir pagando a partir del mes de junio del 2024. Tercero, declarar parcialmente probada la excepción de prescripción sobre las diferencias de mesadas causadas antes del 14 de enero del 2019. Asimismo, declarar no todas las demás excepciones formuladas por la demandada de conformidad a lo manifestado en esta providencia. Cuarto, absolver a la administradora colombiana de pensiones y Colpensiones de las demás pretensiones vinculadas en su contra. Quinto, condenar en costas de existencia a la administradora colombiana de pensiones y Colpensiones por secretaría de liquidez, incluye así como agencias en derecho la suma de 1.500.000 pesos a favor de la parte actora. Sexto, conceder el grado jurisdiccional de consulta a favor de la administradora colombiana de pensiones y Colpensiones. La providencia que acabo de emitir la notifico formalmente en estrado.